Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia ya está en campaña para las elecciones del año 2022. El proceso va desde políticos que ya se lanzaron al agua hasta quienes están desertando de sus partidos para abrir aún más el espectro político nacional. Hoy, a las 12:15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos con los desertores sobre el nuevo mapa político del país. Son 2 años al aire con Colombia. Saludamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. 2 años conectando el país con el mundo. En ese caso también habría conflicto de intereses, es decir, un fisco. 2 años escuchando la voz de las mujeres. Pero a mí sí me surge una preocupación. Este tipo de iniciativas ciudadanas me parecen... 2 años creciendo unidos como equipo. Sí, pero está cambiando todo, Camila, a propósito. Industria de los productos cárnicos. 2 años informando sin tragar entero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con este tipo de actos aquí? En Mañanas Blue estamos de aniversario. Gracias, Colombia, por acompañarnos al aire durante estos 2 años. Escucha Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 17 minutos y ya estamos conectados con todo el país. A ustedes gracias por seguir con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y ahora el tema del día tiene que ver con movimientos políticos. Ya se está hablando de campañas presidenciales, de quienes van a ser candidatos con miras a las elecciones del 2022. Pero asimismo ya estamos viendo movimientos en los partidos y hay 3 congresistas muy importantes, quizá de los más notorios dentro de sus colectividades, que son Roy Barreras, Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Nosotros hablábamos un poco en cierta medida cuando estábamos anunciando este tema para que ustedes se conectaran con nosotros, que son los desertores de sus partidos. Pero se pusieron un poco molestos nuestros invitados y les vamos a preguntar por qué. Senador Armando Benedetti, ex senador del partido de la U, usted ahora es desertor, o ¿cómo lo llamo? Bienvenido. No, tú hubieras dicho de producción que no hubiera puesto prófugos, porque desertores tiene que ser cuando uno se escapa de una cárcel, yo no sé, de un campo de concentración, etcétera. Y yo no me puse bravo, yo te puse varios jaja, que eran serio, en broma, y te estaba mamando gallo con el cuento que porque no nos ponías prófugos. Pero si tú quieres que yo escoja el título, entonces ¿por qué no nos pones, por ejemplo, de patriotas? ¿Ustedes renuncian al partido de la U o usted, senador patriota. Benedetti, por patriota? Bienvenido. Puede ser. Saludo al senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido. Usted también ex senador de la U y también usted es patriota y no desertor. Hola Camila, un saludo especial a todos los oyentes de Blue a esta hora, a su equipo, a Rodrigo, a Valeria, a Óscar, a Mario, a todos. Yo creo que es un acto de libertad. Por supuesto, nosotros hoy somos libres de las ataduras de esos viejos partidos y el calificativo puede ser cualquiera. Puede llamarnos cimarrones, se llamaban los esclavos liberados en su momento. Bueno, mucho se ha hablado y ustedes ya han hablado múltiples veces en los medios de comunicación sobre las razones que los llevaron a desertar, digo yo, o a irse o a ser patriotas o como quieran que los llamemos, de sus partidos. Pero esto tiene una razón de ser y también con miras a las elecciones del 2022 presidenciales y a las elecciones legislativas. Ya sabemos que el senador Roy Barreras va a aspirar a la presidencia, o por lo menos eso ha dicho, pero usted, senador Benedetti, se sale del partido de la U y ¿qué va a hacer? ¿Usted ya no vuelve al Congreso de la República nunca más o a qué se va a dedicar? No, hasta ahora voy a volver al Congreso de la República porque yo renuncio al partido, ya hemos dicho por qué. Después de eso yo no pierdo la curul, sigo y voy a aspirar al Congreso. ¿Dónde vienen mis vicisitudes? Puede ser que cuando yo quiera aspirar otra vez al Senado tendría que hacerlo a través de un movimiento de firmas. Pero también hay unas resoluciones que están por salir y que más tarde de pronto nos enteraremos, en lo cual me dejaría en libertad para aspirar al Senado en cualquier otro partido. Y ahorita hablamos de por qué... O sea, usted está hablando de la reforma política que le están queriendo meter al Código Electoral, o cómo espera usted aspirar al Congreso en el futuro si ya no lo va a poder hacer por el partido de la U.
No, yo no te puedo dar muchos detalles, yo hablé de resoluciones, yo no voy a legislar en causa propia, ni nada de eso, tendría ningún problema por eso. Pero no, yo no estoy pendiente de una ley estatutaria, estoy pendiente de un par de resoluciones que apenas se hagan públicas. Pero resoluciones ¿de dónde? ¿De resoluciones de dónde para que usted pueda aspirar por otro partido o por otra colectividad? No, ya que nos está diciendo, cuéntenos, senador Benedetti. No, yo déjame quieto por ahora, por eso te digo que no te podía contar, pero es un tema de resoluciones, pero que quede bien claro que no tiene nada que ver con el Código Electoral, ni una reforma política, etcétera. Camila, pero si usted está intrigada por dónde va a ser candidato al Senado nuevamente el senador Benedetti, a mí sí que me intriga por dónde va a ser candidato presidencial el senador Roy Barreras, si es que finalmente decide mantener su aspiración presidencial, porque se había hablado, senador Barreras, de que usted iba a aspirar por un partido de negritudes, el partido ADA. ¿Eso realmente es cierto? Porque incluso vimos unos memes suyos, unos memes de unas fotografías suyas con rastas y con afro. No sé, ¿eso es serio? Todo es serio. Acuérdese, Mario, que creo que es Hugo Mario que me está preguntando, ¿verdad? Sí, señor. Que de alguna manera todos somos afrodescendientes desde el Cromañón. Pero déjeme decirle una frase, una cosa que está más en el fondo y que yo creo que debe interesarle a los oyentes. Esta ruptura con el partido de la U, donde milité por 13 años, un partido que además presidí, también Armando lo presidió, que ya la presidencia del Congreso lo fue Armando bajo su representación. Es una ruptura dolorosa como todos los divorcios porque se trata de verificar que un partido que fundó Juan Manuel Santos como instrumento para la paz hoy decidió ser el vagón de cola y el socio del Centro Democrático que prometió hacer trizas la paz y se hacía insostenible esa relación. En un marco de crisis de los partidos que es global, no solo en Colombia, los viejos partidos ya no recogen las angustias ni los reclamos de los ciudadanos. Hay en el mundo interno unos movimientos sociales muy poderosos, el último, el de Chile, también el de Colombia. Hoy la gente está marchando en las calles, reclamando por el empleo, reclamando por la vida de los líderes sociales. Y hay tal indolencia en el gobierno y en el Partido Centro Democrático que ser socio de esa indolencia, que no les duelen ni las víctimas ni los pobres, que niegan a las víctimas, resulta insostenible. Había que romper con ese paradigma para poder ofrecerse a construir una fuerza colectiva que recupere la democracia en Colombia. En el mundo, y termino esta primera respuesta, hay hoy una crisis insólita que no esperábamos hace un par de décadas. Mientras el gran dilema del siglo XX fue entre capitalismo y comunismo hasta que le cayó el muro, ahora tenemos un dilema nuevo entre autoritarismo y democracia. Ya la democracia no es segura, hay que salir a defenderla. Y este gobierno y el Centro Democrático y la U que se le plegó está impulsando una deriva autoritaria. Nosotros nos quedamos en la defensa institucional de la democracia. Pero entonces, senador Barreras, aquí también hay un compromiso que se hace en el momento que se es elegido. Por usted votaron más de 110,000 personas. Ese compromiso en el momento que hay esa renuncia, ¿cómo cambia o cómo cambia ese pacto que se hace con el elector? Porque en el momento que uno pone en el momento que uno va a sufragar, que uno va a votar, uno está haciendo un compromiso con la persona por la cual votó. Claro, pero ¿es Valeria? ¿Con quién hablo? Ana Cristina Restrepo. Ana Cristina, gracias, no reconozco bien las voces. No, es exactamente como usted ha dicho. Ese compromiso con los electores y el derecho de esos más de 110,000 ciudadanos que votaron por la Fuerza de la Paz, ese mi proclama, es irrenunciable. Y es un derecho constitucional respetable. Esa es la razón por la que nosotros nos mantenemos en nuestras curules en respeto a esos 110,000 ciudadanos. Y esa es la razón por la que la jurisprudencia en todos los casos similares, usted recuerden el último, el de Vivian Morales, que renunció al Partido Liberal y aspiró a la presidencia por Justa Libres, o el de Ángela María Robledo, que era verde y aspiró por la Colombia Humana. En todos esos casos la curul se ha mantenido. Y nosotros tenemos una obligación adicional, más importante que la suerte individual de una curul, defender el acuerdo de paz y los derechos y libertades. Solo ayer, por ejemplo, hubo un nuevo intento de estos partidos gobiernistas de acabar con los derechos de la mujer violentándolos con un proyecto de ley que pretende volver a penalizar el aborto. Para poner solo un ejemplo, más todas las andanadas contra la JEP que hemos logrado detener en la Comisión Primera del Senado. Allí nos quedamos defendiendo ese acuerdo de paz que es para Colombia. Pero permítame,
Permítame, senador Barreras, porque usted ha dicho algo importante y le quiero hacer esa pregunta al senador Benedetti. Usted dice, nosotros nos salimos, o yo no sé si habla por usted solamente, porque ya la política cambió, la ciudadanía cambió, los partidos no responden a lo que está solicitando la ciudadanía en las calles. Y entonces ustedes que han militado en partidos políticos toda su vida, en estos partidos tradicionales, nuevos, etcétera, etcétera, ahora, senador Benedetti, ¿qué van a buscar representar? Es decir, que cuando se van a lanzar dentro de 2 años, ¿qué van a representar ustedes? Mire, yo le pongo, además de todo lo que ha dicho Roy, que tiene toda la razón y lo explicó muy bien, hay otras razones. Por ejemplo, miren, nosotros somos autores de lo que se llama la renta básica. ¿Usted cree que en la comisión tercera y cuarta han sido capaces de tocar el tema? ¿Usted cree que nosotros radicamos en la legislatura anterior y resulta que no presentaron ponencia, decidieron el ponente tarde, etcétera, etcétera, para perratearse el proyecto? Y ese es un proyecto firmado por más de 50 y pico senadores también, en los cuales estamos los del partido de la U. También hubo otro problema ahora de la mano de Rodrigo Lara, que él presentó un proyecto para ayudar a las ayudas a los microempresarios. Y nos faltaron 5 votos, Camila. Y da tristeza ver cómo el partido de la U ayudó en ese tema. Y le digo, van a dar 4 billones de ayudas a 131.000 empresas cuando, ojo Camila, hay 1.700.000. Y de esos 4 billones, 2 billones de pesos van para las principales 1.000 empresas. ¿Cuáles? Las que donaron en las campañas de los senadores. Con lo cual se podría configurar ya desde ya otro agroingreso seguro. Le doy más datos. ¿Usted le parece bien que teníamos de alguna forma entre los palos al señor ministro de Defensa? ¿Qué hizo la Cámara de la U? Se fueron a reunir al despacho del Ministerio de Defensa para ayudar. Y ese mismo problema que tiene la U lo tiene el Congreso. Y yo creo que llevo como 3 meses o más, 6 meses criticando al Congreso porque no sesiona presencial, porque estamos desconectados. Mire, el día 9 de septiembre, que se estaban dando los hechos horribles en Bogotá, yo estaba pidiendo la palabra desde las 6 de la tarde, me la dieron como a las 7 para advertir lo que estaba pasando en Bogotá. Y el Congreso como a las 10:30 se da cuenta de lo que estaba pasando. O sea, la desconexión es completamente... Y si eso lo llevas, lo extrapolas al partido de la U, es peor todavía. Pero miren, ustedes están hablando, y quiero preguntarle al senador Roy Barreras, como si el partido de la U alguna vez hubiera tenido una identidad clara o hubiera, digamos, agrupado intereses de una manera cohesionada. Y usted, senador Roy Barreras, nos dijo que eso había sido creado el partido de la U por Juan Manuel Santos para el proceso de paz, pero lo cierto es que el partido de la U fue creado para reelegir a Uribe, y fue creado cuando Santos era uribista, y todos ustedes eran uribistas. Entonces, ¿no es más bien que ustedes también han sido, digamos, los que han desvirtuado este partido y no le han generado una identidad clara y no han agrupado unos intereses que han sido, digamos, alineados con la ciudadanía? ¿No son ustedes los que han cambiado demasiado de parecer y ese es al final el resultado del partido de la U? Tengo en mi mano un libro que se llama La verdadera historia del partido de la U, que pocos hemos leído, que desmiente todas esas afirmaciones. El partido de la U fue fundado por Juan Manuel Santos como instrumento para 2 cosas: construir la paz completa y avanzar en la despenalización global de las drogas, que es la única manera de resolver la maldición del narcotráfico. En lo segundo nos quedamos muy cortos. Gobierno Santos apenas logró establecer algún escenario internacional para cuestionar ese paradigma con algunos expresidentes como Cedillo y Cardoso, entre otros, pero en cambio en la paz avanzamos mucho. El partido de la U hace exactamente 10 años, en el 2011, con una ponencia que tuve el honor de hacer y en la que nos acompañó, entre otros, Armando, reconocimos por primera vez en la historia de Colombia las víctimas del conflicto que antes eran invisibles. Eso es obra del Partido Liberal, que fue el autor, reconozcámoslo, yo lo reconozco, y del Partido de la U. Pero senador Barreras, venga, no venga, porque es que usted nos empieza a enredar y no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras que el Partido de la U, espéreme, sí, de acuerdo, pero el Partido de la U nació como un partido que creó Juan Manuel Santos para crearle un partido a Álvaro Uribe, y que era partido de la U de Uribe, y después se inventaron que era partido de la Unidad, pero ese partido de la U era el partido de Uribe. Entonces, desde su misma concepción, fue un partido que se creó para la coyuntura, que después Juan Manuel Santos y el partido de la U lo utilizó para todo esto que usted nos acaba de narrar. Eso es una cosa muy distinta, pero ahora no le vayan a decir a Valeria en su respuesta que es que el partido de la U nació para grandes cosas. El partido de la U en principio surgió
para Camila, tener un partido para la reelección del expresidente Uribe. venga, le cuento esto, que debería ser público, pero al parecer no lo es. El partido de la U lo creó Juan Manuel Santos como instrumento de poder para ganar las elecciones. La reelección de Uribe la aprobó un congreso anterior, yo no estaba en el congreso entonces, estaba ejerciendo mi profesión entre el año 2002 y el 2006 con ese enojoso asunto de la crisis política. La U terminó siendo desde el principio un instrumento para acceder al poder con eficacia, y Santos logró no solamente ser presidente, sino construir la bancada política más O sea que grande usted y dice que el servicio Santos, de la paz. o sea, senador Ese fue un Barreras, plan de Santos, no fue un plan de Uribe. Acuérdese que no, pero Uribe venga, le pregunto, entonces Santos creó ese partido cuando se estaba dando la reelección de Uribe y desde ese momento ya estaba pensando que ese iba a ser su plataforma política para ser presidente después de Uribe. O sea, realmente Santos, que estaba creando y le dijo a Uribe que ese era el partido que estaba edificando para él, no era para él, sino era para la campaña del propio Juan Manuel Santos desde ese momento. Es lo que usted nos está contando. Pero por supuesto, pero eso no es una noticia nueva. Es decir, Juan Manuel Santos quería ser presidente desde el año 1996. Fue la primera vez que hablé yo con él a propósito de la posibilidad de la paz, y en ese entonces nos tildaron conspiradores. No solamente a Santos, sino a los que estábamos en esa tarea, nos llamaron los conspiretas. Bueno, nosotros llevamos 2 décadas en esa tarea y logramos 2 cosas: el reconocimiento de las víctimas, el acuerdo de paz, que por supuesto se ha echado a perder en estos 2 años porque hay que desarrollarlo, implementarlo y hacer la paz completa. Yo quiero recordar que entregamos en este gobierno un cese de fuego bilateral listo con el ELN, que también echó a perder este gobierno. De manera que, claro, la U era un instrumento de paz, y está claro que quienes han cambiado de opinión son los que se quedaron. Es que fue insólito que no habían pasado 30 días, Camila, Valeria, del triunfo y de la posesión del Centro Democrático del presidente Iván Duque, y a los 30 días ese partido, que era el instrumento de la paz, el partido de Santos, decidió convertirse en partido de gobierno del Centro Democrático. Eso es completamente incoherente. Permítame, desde ese día nosotros... Permítame, senador Barreras, y yo le quiero preguntar en esa misma línea al senador Benedetti, ¿por qué razón el partido de la U, el partido de la U que le dio tantos... Venga, yo lo ayudo, Oscar, para que usted pueda tomarse un vasito con agua, porque si no, no va a poder hacer la pregunta. Y entonces usted se va a atorar aquí, mijo, y no vamos a ver si ya. A ver. Mire, no. El senador Benedetti, la pregunta es la siguiente, mire. ¿No será que ustedes dos, y hablo porque hacen parte del partido de la U, en un giro de oportunismo político, están ahora despachándose contra un partido que les dio a ustedes honores como ser presidentes del Congreso, como tener unas calidades de figuras públicas a nivel nacional, y hoy en día, cuando el partido de la U ya no les sirve, está desprestigiado, ustedes deciden crear rancho aparte? ¿No es esto una expresión de oportunismo político? No, ojalá fuera oportunismo, porque yo lo que pasa es que quedé, fue como una especie de tiro al blanco. A mí me han metido yo no sé cuántas pérdidas de investidura. La misma relación con los compañeros, pues yo he tratado de manejarla bien. Al contrario, tú quedas en una situación muy incómoda, quedas casi que solo, quedas desprovisto de cualquier escudo. Es al contrario, quedas como un tiro al blanco, y tú tienes que empezar a atender puentes a otros sitios donde quieres ir. O sea, pero senador Benedetti, ¿por qué no se queda en el partido de la U y da la pelea en el partido de la U desde adentro? Porque no hay con quién hablar de política, porque no hay con quién hablar de política allá. Allá no hay con quién hablar de política. La decisión que estamos tomando es riesgosa, y así fue tomada por varias personas en las redes. Yo que no le paro bola a las redes, ella le paré bola, donde mucha gente que decía que era una decisión seria, arriesgada, porque yo pongo en juego mi curul. La misma esposa mía y las tías mías fueron las que primero protestaron que se iba a perder la curul, etcétera. O sea, yo quedo en un estado de indefensión, quedo solo, la curul no queda clara, la legitimidad tampoco. Pero queda... si ve que las tías suyas, senador Benedetti, están preocupadas por la curul, y usted dice que está pendiente de unas resoluciones y todavía no nos ha dicho qué resoluciones para ver por dónde va a aspirar. Porque lo que te digo, las resoluciones son posterior a mi decisión. No es que yo sea el que las tenía armadas desde antes, no. Pero esas resoluciones, ¿cuáles son? Para saber si usted va a poder aspirar por otro partido. Pero es que no importa, porque si no me pongo a recoger firmas con un poco de gente que se quiere ir. Por eso yo sé que del otro lado está
Bolívar, María José, el mismo Lara, o sea, hay una cantidad de gente que podríamos salir a buscar, y además no necesita muchas firmas, son 55.000 firmas. O sea, ¿usted estaría O sea, dispuesto a estar en un mismo partido, en una misma bancada con Gustavo Bolívar de la Colombia Humana, con María José Pizarro de la Colombia Humana? Es decir, esa lista al Congreso que están dispuestos a generar con miras al 2022, ¿quiénes van a estar o quiénes son los que estarían ahí con usted? A mí no me molestaría y no es nuevo. No sé por qué no lo sabe, pero yo lo estoy expresando desde hace ya varias semanas que a mí no me molestaría, porque es que, mire, le recuento qué es lo que está pasando ahora mismo, Camila, para que nos enteremos todo, porque parecería que somos ya no desertores, sino como una especie de Robin Hood, etcétera. Lo que yo le quiero decir, Camila, es que actualmente se está armando un centro. Y ojo, el centro ideológicamente no existe, pero aquí se arma de pronto por la polarización, porque le da pena a la gente decir que es de izquierda o derecha, en donde está Roy, Lara, Galán, Marulanda, Fajardo, Cristo, Santos, etcétera. ¿Qué es lo que ellos pretenden hacer? Ellos lo que quieren es, de alguna forma, que los votos a la izquierda no crezca tanto. Para ellos, la teoría de ellos es para que representar a la izquierda y al centro izquierda y lo que se llama centro, para ir a disputar unas elecciones con otros señores que son de derecha, que desde ahora parecen un poco bastante heridos y débiles. Le digo esto porque las próximas elecciones, por primera vez, las candidaturas presidenciales van a jugar muchísimo en la elección del Congreso. ¿Por qué le digo? Hubo dos personas, Petro y Duque, que pasaron a la segunda vuelta porque hicieron consulta. Esta vez van a haber 4 consultas, la izquierda, la derecha, 2 de centro, quiere decir que van a anular las listas al Congreso. O sea, que la lista del Congreso que no vaya con un buen candidato y una buena consulta está liquidado. Tenga lo que tenga, el SENA, el bienestar familiar, lo que tú quieras. Si no vas con un buen candidato, en una buena consulta, están liquidados. Pero entonces, ahí yo quiero preguntarles a los dos, tanto a Roy como a Armando Benedetti, y es, ustedes hablan del centro, y usted ya está diciendo, senador Benedetti, yo no tengo problema en irme con María José Pizarro, yo no tengo problema en irme con Gustavo Bolívar, que son pues congresistas que son de la Colombia Humana de Gustavo Petro. Lo que quiere decir es que usted estaría dispuesto... esa es mi pregunta. Usted, como usted dice, su candidato para usted poder llegar al Congreso de la República, ya que nos dice que el candidato será muy importante en las elecciones a Congreso, perfectamente podría ser Gustavo Petro. ¿Usted sería de los congresistas de la lista de Gustavo Petro? Sí, no, ya tú siempre vas un paso más adelante, pero la pregunta tuya consistía, mi problema no es cómo llego al Congreso de la República, yo sin caer en la vanidad, Camila. Pero si las tías están preocupadas, usted nos acaba de decir que sus tías se preocuparon porque se iba a quedar sin curul. Mi tía tiene 70 años, entonces yo para explicarle a ella ya no le explico mucho, yo voy y les echo un cuento bonito, les cuento que vi en cine, etcétera, pero a ti sí te tengo que decir es que es obvio que ya yo con un camino allá donde esté Gustavo Petro, pero no porque quiera llegar al Congreso voy a buscar o voy a usar a Gustavo Petro. Al contrario, dice que Gustavo Petro ahora no es lo taquillero. Segundo, sin caer en la vanidad, yo no tengo ningún problema para llegar al Congreso donde me pongas. Sin caer de la vanidad, yo no tengo problema para buscarme los votos para llegar. Pero sí estoy caminando y claro que sí, hace tiempo ya vengo caminando para allá. Y Roy Barreras, a usted, senador Barreras, le pregunto, yo sé que usted no va al Congreso, usted tiene intenciones presidenciales, pero entonces, frente a esta crítica que se le hace al centro, en la que están pues Sergio Fajardo, está Humberto de la Calle, dijo Benedetti, no yo, para que después no me vayan a llamar a acusarme, que está Juan Manuel Santos también en eso, usted también dice que ese centro no existe, usted también dice que es que aquí hay que hacer alianzas entre ese centro y Gustavo Petro, o usted en dónde se encuentra, senador Benedetti. Senador Roy Barreras, perdóneme. Camila, primero, regáleme 30 segundos que les han dicho cosas aquí muy importantes. El destino de las curules o el destino nuestro es lo que menos importa seguramente a los oyentes de Blue. Aquí lo que está en juego es el destino de un país. Este fin de semana pasado, por ejemplo, mataron a 3 reclamantes de tierras en Tierra Alta, Córdoba. La masacre número 73 de este año. Pero además, quienes nos escuchan, muchos han sido víctimas del despido masivo, del desempleo, de la quiebra, del mal manejo de esta pandemia. Lo que la gente debe interesar, lo que la gente le importa es qué va a pasar con el destino de Colombia, si le van o no a respetar sus derechos y si el Estado va a estar allí para sacarlos del desempleo, del hambre y de la violencia y de la inseguridad. Entonces uno se pregunta, el partido de la U, que fue por donde empezó esta entrevista, y los viejos partidos, porque hay que recordar que estas situaciones no solo se presentan en la U, en todos. Rodrigo Lara acaba de tomar una valiente decisión frente al Cambio Radical, el senador Jorge Robledo la ha tomado frente al Polo.
hay un reacomodo de las fuerzas políticas buscando precisamente ofrecerle a Colombia una recuperación de los caminos de la democracia y la paz. A eso me salí. Ahora, su última pregunta. Construir el centro izquierda, sobre lo que no me cabe ninguna duda, implica consolidar el centro. Quienes están en la izquierda tendrán la tarea de consolidar la izquierda, pero nosotros estamos en la construcción de ese centro. Dotarle a ese centro de un contenido conceptual que le diga a los colombianos por qué nosotros defendemos, por ejemplo, la propiedad privada, la economía de mercado, pero también la exigencia de un Estado que sea solidario, también la seguridad jurídica. Esos elementos que tienen que ver con los derechos y las libertades de quienes somos liberales, socialdemócratas, por eso estamos en un centro de pensamiento que se llama LSD, que no es el ácido lisérgico, aunque el nombre es ya alucinante, sino que es liberalismo socialdemócrata, defiende esos derechos. Yo creo y trabajo todos los días en eso, en la construcción de una coalición. Senador Y Barreras. he propuesto que en marzo hagamos una consulta presidencial donde acudamos todos, centro e izquierda, sin vetos y sin exclusiones. Pero eso de los vetos y exclusiones, entonces habría que decírselo a Sergio Fajardo, que es el primero que ha dicho que con Petro ni loco. Entonces, ¿usted está en ese trabajo y cree que eso es posible? ¿Que ese centro tenga una consulta en marzo entre todos y básicamente caminar en el plan que ha planteado Gustavo Petro desde un principio? No solo es posible, Camila, es indispensable por los derechos de todos y ustedes, los oyentes. Le doy un dato que a la gente se le olvida. El señor Donald Trump, que acabó con la democracia, que es misógino, que atacó a las mujeres, los latinos, los afros, que hizo una campaña basada en las mentiras y que por supuesto es de una arrogancia que destruye la democracia, que acaba de soltar un general mexicano rompiendo con la diferencia de poderes en los Estados Unidos, que no había ocurrido jamás. Ese señor sacó 72 millones de votos. Los derrotamos, pero sacó 72 millones de votos. Aquí hay una expresión del trumpismo, que es el uribismo, cada vez más radical, y pueden ganar si no nos unimos. Tenemos la obligación de unirnos en una sola consulta presidencial. Pero ¿y entonces cómo convencen a Fajardo? ¿Cómo convencen a Fajardo? Y no solo a Fajardo, porque también Iván Marulanda, Juan Manuel Galán, exacto, han tenido resistencias. Yo creo que tenemos que comprender que la primera vuelta se adelantó. Es decir, que hoy en Colombia la decisión presidencial tiene pero entonces aquí lo que estamos sabiendo es que ustedes, los congresistas que salieron de sus partidos y que son los congresistas liberales socialdemócratas que están creando, digamos, este centro de pensamiento, si se puede decir así, para darle solidez al centro, básicamente están promulgando porque sí se haga una consulta con Petro, a diferencia de lo que están promulgando los verdes, por ejemplo, un sector de los verdes y el propio Fajardo. Ustedes sí quieren con Petro. No, una consulta con Petro y con Fajardo y con Alejandro Gaviria y con Roy, con Galán y con Cristo y con Ángela María Robledo y con todos los que vengan a aportar para lograr ser una mayoría que ojalá triunfe en la primera vuelta frente al Centro Democrático y su propuesta autoritaria indolente, que considera que las muertes de los muchachos incinerados en Soacha, para ponerle ejemplos concretos, son hechos minúsculos, como dijo Duque. Senador Benedetti. Yo tengo otra apreciación ahí, pues otra lectura. Lo que más de lo que uno quiera pasar es lo que realmente va a pasar. Lo que realmente creería yo que va a pasar es que toda esa gente no se va a poner de acuerdo, porque cada uno tiene un ego más grande que el otro, y eso prima ahí. Yo lo que creo que a ellos los va a ir desinflando es de cuando Fajardo conozca las próximas cifras, porque es que Fajardo tiene el problema que la derecha ya sabe que no es derecha y la izquierda sabe que no es de izquierda, o sea que él está en el poder del mundo. Entonces empiezan a surgir algunos otros liderazgos, pero fíjese usted en lo que estamos ahora. Faltan 1 año y 8 meses para el gobierno. Para esta época todavía no habían empezado las campañas presidenciales. Arranca más o menos en febrero o marzo del otro año. Aquí Camila arrancó casi 2 años antes con 15 candidatos, donde siempre habían 3 o 4. Ahora, y todos jugando a estar en el centro. Ahí yo veo que hay un problema. Yo voy un poquito más allá. Ya yo cogí para allá, para la Colombia, hermanos. Tú lo puedes decir tranquilamente. Yo cogí para allá. Roy lo veo haciendo el esfuerzo con otros, con Lara y etcétera, de buscar el centro, pero ahí no se van a poner de acuerdo, porque todos no quieren jugar con Petro. Entonces yo no entiendo cómo alguien quiere ser presidente de la República cogiendo trochas y laberintos para llegar a la presidencia de la República. El que va a ser presidente tiene que ganar en cualquier parte. Así como cuando alguien va a jugar un partido de Copa Mundial
Si usted quiere ser campeón mundial, usted, a quien le pongan tiene que ganarlo, pues entonces ¿cómo quiere ser campeón mundial? Metiéndote en un grupo por allá de que los partidos más fáciles, los más débiles. Y eso es solamente muestra una debilidad política y una falta de legitimidad abajo en el asidero, con la gente, de que tiene que estar tomando atajos y trochas. Senador Barreras, usted habla de que hay que buscar la manera en que este centro llegue unido, pero si en ese momento no se logran esos acuerdos porque hay muchas vanidades, hay muchos egos, ¿usted seguiría adelante en ese momento con su campaña o usted haría lo de Vivian Morales, correr la campaña y después salir a negociar esos votos probablemente con la misma gente que está hoy en el poder y a la que usted hoy tanto cuestiona? Eso está absolutamente descartado. No hay la menor posibilidad de que después de cruzar el desierto, de romper no solo con un gobierno, sino con un partido que se declaró de gobierno. Eso sí que resulta oportunista para responderle una anterior pregunta a Óscar. Aquellos que se quedaron en el gobierno traicionando las banderas de la paz, por supuesto, el menor calificativo que merecen es ese, el de oportunistas. Romper, cruzar el desierto, confrontar contra todo riesgo, como es nuestra obligación, un régimen muy duro, donde están matando personas, donde además ni la protesta social ni los periodistas son respetados, porque en la protesta le disparan a la gente inocente y a los periodistas lo chuzan y a nosotros los opositores nos chuzan, pues implica correr unos riesgos que la democracia merece. Y eso, por supuesto, hace imposible pensar, a mi juicio, en ningún tipo de coalición que tenga que ver con la connivencia con el Centro Democrático. Y quizá ese fue el puntillazo final a nuestra relación con la U, porque, por supuesto, en esa nueva vieja etapa, que parece la de la revista Semana, ahora ellos están inevitablemente condenados al destino de Duque y son un partido que va a terminar en la boleta electoral del uribismo. De hecho, les voy a contar una cosa que no sé si saben. En la asamblea del partido de la U, a la que nosotros ya no asistimos porque no pertenecemos ya, el invitado central fue Iván Duque. De manera que ellos están marcados con ese destino y van a perder, porque los vamos a derrotar. Los vamos a derrotar en 2022 para recuperar para Colombia la democracia. Claro, senador Benedetti, digamos, me quisiera salir yo del tema eminentemente político, en donde ustedes son unos magos, pues fueron uribistas, después pasaron por el santismo, ahora llegan al petrismo y están en todo su derecho. Quisiera meterme en lo que a mí más me gusta, que es un poco la ideología política. Esa cosa, centro de pensamiento, movimiento, partido político, que seguramente les va a ir muy bien y sacarán muchos votos, ¿estarían ustedes dispuestos a inscribirlo en la Internacional Socialista o en el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, como muchos partidos políticos que usted ha nombrado están hoy allá? Bueno, te voy a contestar primero en serio y mamando gallo. Yo soy como... como siempre. No, como siempre, claro. Yo soy como una especie de Neymar. Neymar no anda llamando al Liverpool para ver si lo dejan jugar, o al Manchester United, o al Real Madrid. No. Uno está aquí tranquilo y es al revés. Usted me dice que estaba en varios temas y en varias cosas, pero pues a mí que me llamaron me buscaron para que ayudara en ciertos temas y yo decidí cuáles sí y cuáles no. Yo me acuerdo que el presidente Uribe, con quien sigo compartiendo una amistad como para sorpresa de muchos, porque cada vez que se cuenta a alguien no lo ven así, con que sigo compartiendo una amistad con él, me escribo, no sé, 1, 2, 3 veces a la semana. Él mamando gallo me decía que yo era el filósofo de la seguridad democrática por las ideas que siempre he tenido con el tema de la eutanasia, con el tema de las libertades individuales, etcétera, la dosis mínima, etcétera. Él me pidió a mí como 4 o 5 veces que aprobáramos la Comisión Primera, cuando Fabio Valencia era ministro y creo que Holguín del Interior, como 4 o 5 veces que por favor votáramos para regular las dosis mínimas y siempre con una periodo le votamos negativo y si un día era por los votos de nosotros. Con esto le digo que inclusive cuando estaba de ese tema de la seguridad democrática, muy seguramente a mí siempre se burlaban conmigo porque decían que era aquel filósofo de la seguridad democrática. Entonces, yo siempre he estado con las mismas ideas. Si usted revisa, y se lo puedo mostrar antes de que existiera el Twitter, que esos temas de libertades individuales siempre han sido... O sea, que esas ideas suyas son las que se van a concentrar en los congresistas liberales socialdemócratas y que podrían... Pero me falta contestarle una cosa a Pombo, es que ¿quién está con el LSD? Rodrigo Lara y Roy.
ellos están en eso y ellos llevan bastante tiempo, bastantes semanas y meses planeando cómo era la salida, etcétera. No, pues yo lo he dicho varias veces y nadie me quiere creer. Yo ese día me levanté sin saber que iba a renunciar al partido de la U. Pero entonces ellos sí están ahí. Ya yo tomé un rumbo diferente a ese. Usted no está en la izquierda. Su rumbo es la Colombia humana. Usted no va a estar en los liberales socialdemócratas. No, en principio no. Primero porque bueno. Bueno, pero eso sí, me perdona, senador, entonces yo estaba muy desinformada, pero yo no sabía que usted iba para la Colombia humana. Que el senador Armando Benedetti está esperando una resolución para ir a la Colombia humana. Me perdona, pero esto no lo sabíamos. Pero déjeme saludar a Rodrigo Lara, que nos va a atender unos minuticos porque es el tercer mosquetero que nos falta de los que han renunciado. Rodrigo, ya lo cambiaron el título. Ahora somos patriotas o mosqueteros. Desertores. Pero Rodrigo Lara fue el que se puso furioso con el tema de desertores. Pero senador Rodrigo Lara, bienvenido. Y ya dice Armando Benedetti que él va para la izquierda, va para la Colombia humana con Gustavo Petro, porque el candidato presidencial es fundamental para las elecciones del Congreso. Dice Roy Barreras que hay que convencer a toda la centroizquierda de hacer una consulta para poder vencer a la derecha, para que pase lo que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump. Camila, hay un pequeño error, es en el sentido de que yo no estoy buscando a Petro para llegar a la curul. No, entiendo. Ya Roy lo dijo, nosotros no queremos, a lo que menos le importa a los oyentes es que vamos a hacer. Perfecto. Una descripción de lo que está pasando. Pero déjeme entonces ahora preguntarle al senador Rodrigo Lara, que ha también tenido esta idea de los senadores liberales socialdemócratas, si cree que eso va a ser posible lo que plantea Roy, y es que puedan tener una consulta de centro izquierda, incluido Petro, pues para tener un gran candidato y un gran movimiento que pueda enfrentar al centro democrático y a la derecha con miras al 2022. No, yo no creo, Camila, que aquí el eje, básicamente, de la articulación de una propuesta política sea enfrentar al centro democrático. No creo que eso sea básicamente, no sé por qué le quieren hacer semejante regalazo al centro democrático. Pero yo no creo que se pueda hacer el eje articulador. A mí me parece que lo más importante en un ejercicio político es mostrar coherencia entre lo que se actúa y lo que se cree. Yo creo que en una democracia existen 4 grandes polos ideológicos. Está la izquierda marxista, que es Petro, está la centroizquierda, que son los verdes, está el liberalismo reformista, y está la derecha, donde fusionan el centro democrático, que es una expresión nueva, con el tradicional partido conservador. Esos son los 4 ejes o los 4 polos ideológicos que hay en cualquier democracia. Y me parece que las consultas deben darse en el seno de cada uno de esos polos ideológicos. Me parece que eso es lo sano, para eso es la primera vuelta. Para que pasen luego solamente 2 de esas 4 grandes expresiones. Y allí ya se podrán dar las diferentes alianzas o coaliciones. De lo contrario, pues no habría primera y segunda vuelta. Entonces, me parece que para que la gente tenga un abanico coherente de opciones políticas, pues yo creo que esos son los 4 grandes caminos que deben darse. Yo no veo por qué todo se debe articular en contra del centro democrático. El elector del centro democrático es un elector por lo general libre, no es un elector de núcleo, no es un elector militante, como sí lo puede tener mucho más la izquierda del doctor Petro. Entonces me parece que sería un error de unas grandes dimensiones entrar en una articulación binaria de esa naturaleza. Pero entonces yo ahí sí ya quedo confundida, senador Barreras, porque usted básicamente lo que está diciendo el senador Lara es completamente distinto a lo que usted estuvo diciendo toda la entrevista. Ustedes sí quieren armar una articulación para vencer al centro democrático y eso incluye a Petro, y la verdad es que eso es desestimar que muchas personas que creen en el centro o que creen en unas ideas, pues no se van a ir con Petro. Esa es la verdad y eso fue lo que nos mostró las últimas elecciones. Permítame aclarar esa confusión hasta donde sea posible. Pues nota que hay diferencias en los caminos de los 3 que estamos siendo amablemente entrevistados hoy, pero más importantes son las coincidencias. Las coincidencias tienen que ver con defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, que están amenazadas por un régimen autoritario. Ese régimen autoritario no es el de los millones de colombianos que, por ejemplo, votaron por Iván Duque. Votaron 10 millones de personas, habría que preguntar cuántos de esos 10 millones hoy están decepcionados. Y a ellos los invitamos, claro. Yo he dicho que para cualquier coalición de centro-izquierda, lo primero que hay que hacer es consolidar al centro y dotarlo de identidad conceptual.
Esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Yo no soy petrista, nunca lo he sido, pero me parece un error enorme ante la amenaza autoritaria establecer vetos y exclusiones desde el comienzo. Lo ha dicho bien Rodrigo Lara. Para eso en 3 vueltas, yo también lo dije. Habrá un momento en que será necesario hacer coaliciones con aquellos que logren o logremos pasar a la primera vuelta. Y eso será otro momento de la política. Ahora, para el contenido conceptual, esa es la tarea del Centro de Pensamiento LSD, que tampoco es un partido político. No se trata, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de girar alrededor de un caudillo, ni de Fajardo, ni de Uribe, ni de Petro. Se trata de consolidar las ideas liberales. Y hay una pregunta que ustedes hicieron muy importante. Si estábamos dispuestos a inscribirnos en la Internacional Socialista. Yo quiero recordar que el Partido Liberal, no el marxismo ni el Partido Comunista, el Partido Liberal, durante años se inscribió en la Internacional Socialista. Y eso significó un análisis que no fue hecho suficientemente. El liberalismo socialdemócrata... Pero permítame, senador Barrera. Es que su compañero Lara ha hablado poco y quiero hacer la última pregunta de cierre. Ustedes dicen darle contenido a eso que llaman centro. Hablando de liberal socialismo, ¿eso no es tanto, senador Lara, como decir conservatismo comunista? No, eso es como hablar de conservatismo, no, es decir, estereotiparlo es como hablar de conservatismo fascista. Es decir, el socialliberalismo es la expresión nueva de la socialdemocracia, digamos, más de los años 70. El término socialdemócrata es un término más acuñable a la década de los 70. Hoy se llama más socialliberalismo. Y es lo que manda o lo que ganó las elecciones, por ejemplo, en países como Francia. Francia, Macron es un social liberal, viene del Partido Socialista francés. Lo que pasa es que aquí no ha habido, digamos, tradición de partidos socialistas democráticos, y pues entonces la gente se confunde con el término y asocia eso con Castro y Chávez y no sé cuántas cosas más, cuando son cosas muy distintas, muy, muy distintas. Pero el liberalismo sí es una tradición colombiana, y el reformismo liberal socialdemócrata pues es una tradición colombiana. Senador... En todo el reformismo desde las reformas del 36 en adelante, los grandes conquistas sociales, y tiene muchos puntos en común, como lo hemos mencionado, lo hemos conversado, Rodrigo, con el humanismo conservador. Es que eso es, la socialdemocracia tiene la misma matriz de valores cristianos, de compasión, de ayuda, de solidaridad en una sociedad que tiene un humanismo conservador. Senador y tiene Lara, ciertos métodos. Es que se me va acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarle lo siguiente, porque ya sus compañeros, el senador Roy Barreras y el senador Benedetti, pues nos han hablado un poco de cómo sería la dinámica y cómo son los movimientos políticos con miras al 2022, según lo que ellos creen. Pero usted dice, hay que crear esta ideología de centro, o por lo menos darle contenido a esta propuesta que estamos haciendo, y eso hacemos con los senadores liberales socialdemócratas. Pero siguiendo la línea de lo que decía el doctor Benedetti, se necesita un candidato fuerte. ¿Me escucha? Se necesita un candidato fuerte a la presidencia. ¿Quién sería ese candidato que enmarca eso que usted nos está diciendo? Es que ahí hay justamente un punto metodológico muy importante, Camila. Y es que en Colombia la gente se lanza porque sí, porque soy yo, porque cómo no voy a estar en esa baraja. ¿Quién es el candidato? Eso yo creo que es la segunda pregunta. La primera pregunta es qué representa o qué se busca representar en un proyecto para algo tan complejo como una elección presidencial. Claro, por eso le digo, hay que construir eso primero, y luego yo creo que quien pueda representar esas ideas podrá aspirar. Ok, o sea, usted no tiene nadie que usted diga coincide con esto que hemos venido hablando con el senador Roy Barreras, porque ya Benedetti dijo que en ese bus no se montaba, que él en el bus de los liberales socialdemócratas no estaba, que él estaba en el de la Colombia Humana. Entonces, usted en este momento no tiene una figura en mente. Él no ha dicho que no. Lo que pasa es que no le ha llegado la invitación formal, pero se la vamos a enviar. Yo creo que el tema de las candidaturas saldrán el año entrante. Yo creo que todavía es muy prematuro. Y yo creo que si no se ha concebido, es decir, el centro en sí es un concepto vacío. ¿Qué es centro? Pues el centro no es ninguna categoría política. Es decir, el centro es un espacio de ubicuidad, es decir, entre Petro, marxista, y Uribe, de derecha radical. Ahí hay varias categorías políticas. Pero yo creo que lo primero es existir y por consiguiente definir esa categoría política. Esa categoría es que parte básicamente de una premisa liberal, es decir, libertad,
el individuo en economía de mercado, la iniciativa individual, separación de poderes como fin en sí mismo, que eso nos separa del marxismo, eso nos separa de la derecha radical que quiere acabar las cortes y acabar la justicia, pero al mismo tiempo con un principio de solidaridad que debe administrar el Estado, es decir, aquí el pago de impuestos por quienes tienen una política social que le permita a la gente emanciparse, no una política social de mínimos, absolutos mínimos, como lo propone o como lo hace el gobierno de Iván Duque, que explica la profunda crisis económica y el desempleo de este país. Pues, senador, y así sucesivamente. Ya saldrán candidaturas si somos capaces de concebir y construir esta idea. El Grupo Liberal Socialdemócrata. Lo tengo que interrumpir. Un grupo parlamentario. Sí, me disculpará, senador Lara, lo tengo que interrumpir, pero es que aquí me Claro. ponen la guillotina de que empieza el siguiente programa. Pero me parecía ¿Cómo no? importante escucharlo y saber entonces que usted dice que no hay candidato, que primero están construyendo la idea y creo que tendremos 2 años para hablar con ustedes tres de los movimientos políticos que empiezan a darse y como ustedes nos dijeron, se adelantó la campaña presidencial. Los tres son muy amables por habernos atendido hoy aquí. Me disculparán que les haya dicho desertores, entonces les digo los tres mosqueteros o patriotas o prófugos o como se quieran llamar. Mil gracias, un abrazo y a ustedes los oyentes también mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen noticias de la selección Colombia y de la posible salida de Queiroz.